Bueno, si aquellos que no me conocen, me presento. Mi nombre es Ronald, y vivo en Taiwán desde hace 15 años. Me vine para acá, vine de Nicaragua a estudiar y he trabajado en diferentes cosas acá, como ingeniero y como profesor. Y actualmente doy clase en una secundaria acá en Taiwán. Ya tengo casi 2 años de trabajar dando clase en esta escuela. Doy clases de ciencias sociales y el tema de esta semana, que es el que quiero compartirle a usted, es sobre las cosas que son vivas y las cosas que no son vivas, o sea, los organismos vivos o aquellos objetos vivos y aquellos que no lo son. Obviamente, las ah, cosas que son obvias son, por ejemplo, un árbol. A ver, un árbol acá, estoy rodeado de árbol. Entonces, este árbol, obviamente, me asustó una paloma ahí. Obviamente, este árbol está vivo, pues. Y eh, tal vez vemos una roca y la roca, por lo menos aparentemente, no está viva. Entonces, hay cosas que son obvias, pero también hay cosas que no son tan obvias y que tenemos que recurrir a lo que es nuestros sentimientos, o sea, cómo nos sentimos con respecto a ciertas cosas. La forma en que yo lo explico, o lo expliqué en la clase, es de que si yo estoy a la par de este este árbol me va a transmitir cierto sentimiento. No sé si me explico, como cierta energía. O sea, es distinto estar a la par de un árbol a estar a la par de una roca, o de una casa, o de un carro, o de un abanico, o de un robot. Es distinto, muy distinto estar a la par de un robot que a la par de una persona. Hablar con un robot o hablar con una persona son dos cosas muy, muy distintas. O sea, te van a transmitir distintos tipos de sentimientos. Y no estoy hablando de gustar o no gustar, simplemente que el robot no te va a haber una energía que no va a lograr transmitirte y que una persona sí te va a lograr transmitir sin necesidad de hacer ningún esfuerzo. Bueno, pero esto es lo obvio. Ahora, las cosas que no son tan obvias son, por ejemplo, un río. ¿Es un río un objeto o es un ente? No sé cómo decirle, pero ¿es un elemento vivo o es un elemento que no tiene vida? Otra cosa que es importante es saber que esto no tiene por lo menos yo no lo veo como una verdad absoluta, o sea, como esto es verdad y punto. Habrán personas que van a sentir que un robot tiene vida. Habrán personas que van a sentir que un río no tiene vida. Habrán personas que van a sentir que un río tiene vida. Entonces, el punto de esto es preguntarle a mis estudiantes qué es lo que ellos sentían, no tanto lo que ellos saben o lo que ellos piensan. Claro que tus sentimientos van a tener eventualmente una razón. Vas a tener que maquinar el por qué. Pero de principio, tú tienes que aprender a sentir más que racionalizar. Por ejemplo, uno de mis estudiantes me dijo que él sentía que el río no tenía vida porque el río era nada más que agua. Y otro estudiante me dice que sí tenía vida porque el río era formado no solamente por agua, sino por elementos vivos como los pescados, plantas, etc. Lo mismo
sucede con el mar. Y eventualmente yo llegué, mi idea principal era llegar a preguntarles si el planeta estaba vivo o no estaba vivo. Ahora, esta pregunta no fue tan aleatoriamente. Fue porque hace un tiempo atrás yo estaba en una montaña con una persona que es latinoamericana y que es religiosa. Y le hice esta pregunta. O sea, no fue una pregunta realmente lo que yo le hice, sino simplemente fue un comentario. Le dije, cuando estábamos arriba de la montaña, yo miré hacia abajo y miré otras montañas y entre medio de las montañas estaba un río. Y se me vino a la mente como ese sentimiento de que ese río era como las venas de mi cuerpo y que por ahí corría sangre, la sangre del... O sea, eso fue no lo racionalicé tan así, pero ese fue el sentimiento que yo tuve, pues. Entonces yo le dije a él, siento como que el planeta acá se siente como que está vivo. Entonces él vino y me dice, no es posible porque la Biblia en Génesis dice que no sé qué. Bueno, ellos siempre tienen una manera de darle vuelta a las cosas. Pero eso me llamó mucho la atención, no por creerle, porque como yo digo yo, cuando vos sentís algo, esa es tu verdad. O sea, no es lo que alguien más te quiera imponer, alguien más te quiera eh, convencer de algo de manera lógica. Cuando tú sientes algo, ese sentir es realmente tu verdad. Y tú puedes darle vuelta, puedes pensar distinto, puedes tratar de racionalizar distinto, pero ese sentimiento siempre lo vas a tener. Y para mí, esa es mi verdad. Entonces yo le dije a él, se lo puse de esta manera. A ver, cuando si yo te digo a vos, a ver, yo estoy triste, me siento triste. Vos no me podés venir con la Biblia o con cualquier otro libro a decirme de que no puedo sentirme triste, porque es un sentimiento, o sea, es algo interno, mío propio, listo. O sea, no, no hay forma de rebatir eso, pues. Entonces, si yo te digo, si al tocar yo aquí la tierra, a ver, al tocar yo aquí la tierra, yo siento que acá hay vida. O sea, esto es vida. O sea, estoy tocando un organismo vivo. Y es un sentimiento. No es algo que yo lo sé o que no es ciencia. Y ese sentimiento es irrebatible. Vos le puedes poner lo que vos querrás. Vos podés traerme los libros de ciencia de Einstein si querés. Ni frío ni calor, hermano. Yo lo que siento es eso y ya está. Esa es mi verdad. Entonces, pero lo que me llamó la atención con respecto a la clase es de que acá los niños no son niños, a ver, religiosos. A religión me refiero a la religión aquí, la que está aquí, pues, o sea, el taoísmo y el budismo. No son niños que están eh, adoctrinados por cierta manera. O sea, el budismo y el taoísmo enseña, pero no es como el catolicismo que te enseña que tenés que ir a hacer el catecismo, etcétera, etcétera. Es muy distinto. O sea, los niños acá realmente saben muy poco, pero muy poco sobre lo que es la creencia budista, sobre la que es la religión, o sea, cualquier religión. Saben extremadamente poco. O sea, uno le pregunta cosas a los niños de su religión y no saben absolutamente nada. Y entonces, y que estos niños de 11, 12, 13, 14 años, a mí me digan, la mayoría, la vasta mayoría de niños me digan, el planeta es un ser vivo. O sea,
yo les pregunté qué es lo que ellos sentían, porque yo soy el profesor de ellos de ciencias naturales. Entonces le digo, no, o sea, no va a haber otro profesor que les va a venir a decir, no es un planeta vivo o es un planeta vivo. Entonces, yo simplemente les digo, aquí no hay una respuesta para esta, o sea, no hay una respuesta que otra persona te pueda dar. O sea, la respuesta la tenés que encontrar vos. Y la mayoría de niños me dijeron, es vivo, punto. O sea, y eran como bien enfáticos, como ellos, obvio, es obvio que es vivo. Entonces, le hice la pregunta de por qué sentían ellos o cómo ellos, sus sentimientos lo pasaran a ya a algún tipo de razonamiento. Y me llamó mucho la atención el razonamiento de los niños, la verdad. Honestamente me llamó mucho la atención. Primero, una de las razones que me dieron fue, profesor, lo que pasa es de que, vamos a pasarnos para acá. El profesor dice, lo que pasa es de que, una de las razones es de que el planeta Tierra, como nuestro cuerpo, tiene una temperatura adecuada. O sea, es caliente. No es tan caliente, pero tampoco es tan frío. Me dejó pensando esto. O sea, realmente dije yo, bueno, es una buena razón, una buena lógica. Otro niño dijo, profesor, es un planeta vivo porque un planeta que no está vivo o algo que no está vivo no puede alojar vida. Y el planeta Tierra nos da a nosotros la capacidad de vivir. Yo lo estoy maquillando un poquito más, ¿verdad? Pero no son exactamente esas palabras, pero por ahí va. O sea, eso fue más o menos lo que este niño me estaba transmitiendo. Otro, más obvio, me dijeron, profesor, sí es un planeta vivo porque se mueve. Se mueve alrededor del Sol y nos damos cuenta que está vivo cuando hay un terremoto. Se siente que está vivo. O sea, es una evidencia más que clara de que está vivo. Otros niños me daban risa un poco porque ellos me decían, profesor, ¿cómo se llama esto? Los volcanes, los volcanes, los volcanes. ¿Cómo decir? Los volcanes es una prueba totalmente fehaciente de que el planeta está vivo. Pero esto me da como la curiosidad de saber si esto es cultural o es, no entiendo, la verdad no entiendo. O sea, no sé si es que los latinoamericanos, por alguna forma, por alguna manera, por alguna razón que yo no entiendo, lo racionalizamos esto de una manera distinta. O, o solamente fue esa persona que es a la única persona que realmente que de Latinoamérica que yo le he hecho esta pregunta, pero es la única persona que me ha dicho, pero un rotundo, rotundo, no como casi como que estás loco, ¿verdad? Sí, eh, si estás dispuesto, si eres latinoamericano y tienes razones para pensar de que el planeta no está vivo, y a como yo les digo a mis estudiantes, si sientes que el planeta no está vivo, no hay nada malo con eso. Si sientes que el planeta está vivo, no hay nada malo con eso. O sea, tranquilo, o sea, es tu sentimiento, es tu verdad, punto. Pero obviamente hubieron un par de estudiantes que me dijeron, profesor, el planeta no está vivo porque solo es roca y agua. Y ya, no voy a ir en contra de lo que ellos sienten, no voy a
debatir con ese tipo con este tipo de sentimientos, porque simplemente es un sentimiento. Y eso fue algo que yo se los dije, se los dejé bien, se los dejé saber bien en claro a ellos. Y también en este video. Pero me gustaría si ustedes, como latinoamericanos, me gustaría saber qué es lo que, cómo sienten que es el planeta. Ahora, les voy a dar un tip. Cuando piensen en el planeta, piensen en los ríos, los mares, lagos, lagunas, pero también piensen y comparen y piensen si la sangre que corre por nuestras venas es un ser vivo o no lo es. También recuerden que, o pongan en consideración también el hecho de que el agua, si consideras el agua un ser vivo o un ser no vivo, pero que nosotros somos 70% agua. Se los dejo aquí para, para que le echen una pensada nada más. O sea, y en los comentarios, si tienen tiempo, si ya sé que este video se hizo súper largo, pero si, si quieren, pues escriban en los comentarios y me dicen, solo como una forma de encuesta para ver después, tal vez hacer otro video y ver si la cultura latinoamericana o americana o aún la europea concuerda con la asiática o tenemos diferentes tipos de sentimientos al respecto. Nada más. Estamos al habla.